Escuela Bíblica a la luz de la palabra, escudriñando las Escrituras. La divina voluntad. Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, presenta A la luz de la palabra. Un estudio expositivo de la palabra de Dios, una presentación minuciosa de toda la Escritura. Porque es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Que a mi pie va guiando por la fe. Escuela Bíblica a la luz de la palabra, edificando sobre la roca. Del bendito Salvador. Primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, por Juan Luis Vadillo. Libre voz del Espíritu de Dios. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. E indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Primera carta a Timoteo, capítulo 3, versículos del 14 al 16. Indigno soy, por tu luz al cielo voy, Santa Biblia para mí, eres un tesoro aquí. Bueno, buenas noches a todos y vamos como siempre antes de poder exponer la palabra de Dios, que Dios nos ayude, nos dé su favor para poder recibir esa palabra que necesitamos, queremos cada quien de nosotros como cristianos. Amén. Pues te damos gracias, Padre, por este tiempo, por este momento. Señor, te pedimos que tu Espíritu Santo nos ministre, nos enseñe, hable a nuestros corazones. Señor, que tú puedas obrar de manera profunda, verdadera, genuina, quebrantadora. Deseamos imitar a Cristo. Deseamos que tu Espíritu Santo nos guíe hacia toda la verdad. Y sabemos que la verdad eres tú, Jesús. Así que queremos que nos guíes a tu persona, tu carácter. Señor, que tú en esta noche seas glorificado por medio de lo que podamos exponer, por medio de lo que podamos recibir, pero ante todo lo que podamos hacer con lo que tú nos da a cada quien de nosotros, Dios. Te damos gracias por toda la audiencia también, para que tú sigas ministrando el corazón de los oyentes también, Cristo. Te pedimos que todo cuanto vayamos a llevar hacia adelante en esta noche sea para tu única gloria. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a seguir con la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo y nos encontramos aquí en el capítulo número 4 y estamos dentro de un contexto de la exposición del versículo número 6 al versículo número 16, donde estamos viendo algunas de las características que el apóstol Pablo aquí enumera de manera categórica, aquellas cualidades o aquellos distintivos que un verdadero siervo de Cristo ha de tener en su propia vida. Y esto es lo que, digamos, confronta a lo que hasta el versículo número 5, desde el versículo número 1, lo que tiene que ver con los falsos maestros, el perfil de cómo eran los falsos maestros. Así que cuando Pablo dice lo que es verdaderamente un siervo de Cristo, nosotros vemos solamente a modo recordatorio, porque creo que llevamos ya 9 características y con esta vamos a hacer la 10ª en estos versículos donde estamos viendo. Creo que es algo donde nos ilustra de manera muy especial y con bastante evidencia lo que no solamente habla en su enseñanza tocante a esa característica de un siervo de Cristo, sino también que nos da este perfil y a la misma vez nos transmite este ánimo o esta demanda
que también nosotros debemos desear y debemos de llevar hacia adelante de la misma manera como Pablo enseña a Timoteo. Y estamos viendo en estos versículos, vimos en el versículo número 6, que un excelente ministro de Cristo o un verdadero siervo de Cristo, ante todo lo primero que debe de ser es un siervo. Esto es lo que creo que encabeza todo cuanto realmente se pueda ver en nuestras vidas como siervos de Cristo, siervos de nuestro Señor. La segunda característica en el versículo número 6 también es que un verdadero siervo de Cristo es aquel quien tiene este ministerio de la advertencia, o sea, que advierte a la iglesia del error. Esta es otra característica de un verdadero siervo de Cristo. También en el versículo número 6, otra característica que pudimos ver es que es un buen estudiante de la Biblia. Y esto hay que seguir enfatizándolo porque hoy esto está muy flojo, muy mediocre dentro de la iglesia de Dios. Es como que no tiene mucho valor. Pero la Biblia nos está enseñando aquí en estos versículos que esta es una de las características que también Pablo enseña a Timoteo que ha de reunir un verdadero cristiano. Otra característica sería la cuarta. En el versículo número 7 vimos que un verdadero hombre de Dios rechaza las falsas enseñanzas, no pierde el tiempo con ello, las evita, las rechaza, las falsas doctrinas. Los versículos del 7 al 9 estuvimos viendo, la quinta característica es que se ejercita para la piedad. O sea, está ejercitándose en el campo de la piedad. Se ejercita para la piedad, se está entrenando para vivir de una manera piadosa. El versículo número 10, una sexta característica es que trabaja arduamente para el reino de Dios. Hay un arduo trabajo. Hay no solamente el entendimiento de ese trabajo, sino también para quién es ese trabajo. Y esto hace que esa persona trabaje de manera ardua, celosa para Dios. La séptima característica la vimos en el versículo número 11 y es que enseña con autoridad la palabra de Dios. Es una persona que enseña con autoridad la palabra de Dios, las escrituras, la enseña, la imparte, la conoce y la enseña. La octava característica en el versículo número 12 es que debe de ser un ejemplo, un modelo a imitar, porque él es un hombre que está imitando también a Cristo. Y esa manera de imitar a Cristo refleja a la misma vez lo que otros deben de imitar en su vida, que no es más que estar imitando a Cristo. La novena característica es la última que estuvimos viendo, es que debía de ser un hombre de Dios, debía de ser una persona quien tuviera una ocupación bíblica, o sea, que dedicara tiempo a la Biblia, que la Biblia no fuera lo último, que la Biblia no fuera lo tercero, que no fuera lo segundo, no, que la Biblia ocupara realmente el lugar que Dios demanda de nuestras vidas cristianas. Entonces la Biblia debe de ocupar el lugar que tú y yo acudimos todos los días, la leemos, la estudiamos, la conocemos a modo personal, a modo familiar. La Biblia ha de estar en nuestras casas, no solamente ocupando un lugar, sino la Biblia ha de estar abierta en nuestras rodillas, en una mesa, donde nosotros dedicamos tiempo a ello. A modo personal, en el sentido de cada quien de nosotros tenemos esta responsabilidad. Pero a modo familiar también, quienes tenemos familia, tenemos hijos, igual. Yo he visto por muchos años gente que no han dado valor a los devocionales cristianos familiares. No lo hacen. Creen que puede pasar de eso. Es un error. Tenemos que conocer la Biblia entre medio de nuestras familias, con nuestros esposos, esposas, con nuestros hijos. Eso es muy importante para marcar familias cristianas, bíblicas. Tenemos que enseñar a nuestros hijos a que Dios sea lo primero, no solamente con nuestras bocas, sino que ellos puedan ver que lo es. Y de la misma manera, cada quien de vosotros también, o los solteros y solteras, de la misma manera, no hay diferencia alguna. Cuando la Biblia ocupa el lugar que realmente debe de ocupar en ti y en mí, hay una notoriedad, hay un distintivo, se ve. Y es algo que Dios demanda de todo hijo de Dios. Entonces tenemos en esta noche, estamos en el versículo ahora número 14, en el contexto que estamos estudiando, y vamos a continuar con otra nueva característica,
o este distintivo que debe de haber en un excelente siervo de Cristo, un hombre de Dios. Dice la palabra de Dios en el versículo número 14, no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía, con la imposición de las manos del presbiterio. Y nosotros, estando ya en este penúltimo versículo, vemos que hay una 10ª característica. Uno lee y relee este versículo y uno puede ver que aquí nos está enseñando de alguien quien no descuida. Es una persona quien valora su ministerio, no lo descuida. Aprecia su llamado. Aprecia lo que Dios le ha llamado a hacer. Valora el don que el Espíritu Santo le ha conferido. Y no solamente valora, y no solamente aprecia, sino que ejercita el don, que es lo que en esta noche queremos tratar un poco. El Espíritu Santo no nos ha dado dones a la iglesia para esconderlos, para que no sean usados. No, el Espíritu Santo ha impartido dones a los cristianos para que sean usados. Porque esa es la manera en cómo la iglesia, según dice Pablo a los Corintios, va a ser edificada por medio de la impartición de los dones. Sé que no hace ya un tiempo que dimos, hablando de la doctrina del Espíritu Santo, dimos bastantes estudios, lo tenemos en radio, pero una cosa que tuvimos que dedicar tiempo es con los dones, porque creemos en los dones del Espíritu Santo, creemos en la vigencia de todos los dones, que no han cesado ni un don, y que es el mismo Dios que lo dio hace 2000 años, que a nuestros días sigue dándolo, pero a veces conocemos poco del propósito de esos dones. A veces conocemos poco de cómo ver cuál es mi don, cuál es el don que el Espíritu Santo me ha dado. Y a veces como que no vemos el valor o no estamos dando suficiente valor, valga la redundancia, para apreciar el motivo por el cual Dios nos ha dado ese don. Y es para usarlo, es para ejercitar. Pero nosotros, ciñéndonos un poco a lo que tenemos por delante, en este versículo número 14, yo veo aquí esta 10ª característica, y es que un buen siervo de Cristo, o un excelente siervo de Cristo, valora su llamado, aprecia su ministerio, aprecia el don que Dios le ha conferido. No solamente lo conoce, sino que lo usa apreciándolo y no dejándolo al descuido, en el olvido. Que esta es la atención, la exhortación que el apóstol Pablo vemos que está aquí haciendo a Timoteo. Por eso el versículo dice, no descuides el don que hay ¿en quién? En ti. No descuides el don que hay en ti. Ahora, creo que es importante, aunque pudiéramos saber, no tengo la menor duda, lo que debemos de saber que no es. O sea, muchas de las veces para saber lo que nos enseña un texto, es bueno que primariamente descartemos lo que no es, porque esto nos va dejando lo que es. Y lo que no es, lo que no está enseñando la Biblia tocante al don del Espíritu, aquí en este contexto, en este pasaje, lo que no es el don de la salvación, que es un don, es una dádiva, es un regalo. Pablo, cuando escribe a la iglesia de los Efesios, en el capítulo número 2, versículo número 8 y 9, enseña sobre este don. Y dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, y no es por obra para que nadie se gloríe. Bueno, en este contexto, no es lo que significa el don de la salvación. No está haciendo aquí alusión a este contexto. Así que nosotros descartamos lo que es tocante a la salvación, que es por gracia sin lugar a duda, y que todo cristiano tenemos por igual. La salvación de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Así que descartamos este punto, este pensamiento, porque no está enseñándonos el contexto que estamos estudiando aquí en la palabra de Dios. Y otra de las cosas que el mismo pasaje nos lo enseña de manera clara y evidente. Dice que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos de él. Entonces, no cabe la menor duda que no está hablando de la
de la salvación, de ese don. Porque algunos leen este versículo y trata de que toda la iglesia hemos recibido este don de la salvación, que debemos de cuidar la salvación, no descuidar la salvación. No es lo que enseña este pasaje. Así que es muy importante que descartemos primariamente lo que no es, para que podamos ver ahora, posteriormente, de manera secundaria, qué es lo que es. ¿O a qué hace referencia entonces aquí la palabra don en el contexto que estamos estudiando? Aquí nos está hablando primariamente de Timoteo, Pablo a Timoteo. Y sabemos por las cartas, por las epístolas, a modo general sabemos que Timoteo había recibido dones o ministerios tocante a lo que era el pastorado, y como era el pastorado tenía que vinculado a lo que era la maestría o el maestro. Hemos dicho en reiteradas ocasiones, seguimos diciendo que un pastor ha de ser maestro, sin lugar a duda. Yo estoy convencido que si un pastor no es maestro, no puede pastorear. Ahora, un maestro no necesariamente debe de ser pastor, pero el pastor sí debe de ser maestro. Si no, no puede ser pastor. Entonces vemos que el don del cual hace aquí alusión, prácticamente, entre otros puntos que podemos ver, cuanto menos esto no lo podemos descartar, que está tratando con Timoteo, quien era pastor y quien era también maestro, y esto es algo que podemos apreciarlo. Cuando Pablo está tratando de Timoteo como pastor y escribe en su primera carta en el capítulo número 1, en el versículo número 3, dice: como te rogué que te quedases en Éfeso, para que no se enseñara doctrinas erróneas. O sea, Pablo iba de camino a Macedonia, ruega a Timoteo que se quede en Éfeso para pastorear la iglesia que está en Éfeso, que estaba siendo atacada por falsos maestros, por grandes herejías. Así que si Pablo confiere a Timoteo bajo un ruego de que se quede en Éfeso, y hay una preposición que nos enseña el propósito por el cual se queda en Éfeso, tenía que ver para que no se enseñara doctrinas. Entonces Pablo dice: Timoteo, vas a pastorear la iglesia que está en Éfeso, donde te vas a quedar. ¿Para qué? Bueno, para que mandases a algunos a que no enseñen esas doctrinas erróneas o diferentes. Entonces Pablo es quien ruega a Timoteo. Digamos que aquí Timoteo está ejerciendo la función de pastor en la iglesia de Éfeso, y hay que poner orden y hay que enseñar la doctrina. Entonces se queda en Éfeso con otro propósito, para enseñar, para corregir lo deficiente. Entonces el pastor tiene que enseñar. Es otra de las características que estamos viendo. Tiene que conocer la palabra de Dios. Ha de ser un estudiante de la Biblia. La Biblia debe de ocupar un lugar importante. Todas las características que estamos viendo, algunas de ellas tienen que ver precisamente con la palabra. Y así, porque va a pastorear, entonces él tiene que enseñar, tiene que corregir con la palabra de Dios lo que realmente no es la palabra de Dios. Así que también tiene cavidad con lo que es no solamente el pastorado, sino también el ser maestro. Y creo que algo fresco que tenemos en los versículos que estamos estudiando, a partir del versículo 11, esto manda y enseña: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, nuevamente, la exhortación y la enseñanza. Entonces aquí sí sabemos que si pudiera haber otros dones o ministerios que Dios hubiese delegado o conferido el Espíritu Santo aquí a Timoteo, cuanto menos estos dos. Pablo está diciendo a Timoteo: ten cuidado, no descuides. No descuidemos a modo aplicativo lo que Dios nos ha dado. Lo que Dios te ha dado, lo que Dios me ha dado, si somos cristianos, es lo más importante. Es lo más puro que tenemos, porque desciende ¿de dónde? De lo alto. Así que no descuidemos, no desvaloremos, apreciemos lo que Dios nos ha dado. Así que es importante saber que este es el punto en el cual se encuentra Timoteo,
Y Pablo está aquí escribiendo y destacando esta 10ª característica. El que no descuides el don que hay en ti. Nota de qué manera tan directa. No descuides el don que hay en ti. O sea, no descuides lo que el Espíritu Santo te ha dado y que está dentro de ti con una función. Eso tiene una funcionalidad en la vida práctica cristiana y es ejercitarlo. Y lo que nosotros vemos que Pablo está aquí enseñando a Timoteo, que pudiéramos ver que esta es la parte más importante del versículo número 14, porque lo otro son formas y métodos del primer siglo, también desde el Antiguo Testamento, en cuanto a poner las manos, en cuanto a orar para que pudiera haber una identificación con lo que Dios había dado. Bien, es correcto, lo vemos, pero la parte esencial del texto, la que tú y yo debemos de aplicar en nuestras vidas, es no descuidar bajo ningún concepto el don que hay en nosotros, que se nos ha sido dado por Dios. Y esta es la parte más importante que nosotros vemos que el apóstol Pablo, por lo que estamos estudiando, está enseñando a Timoteo que eran muchas las hostilidades que Timoteo tenía en Éfeso. Eran muchas las confrontaciones que había dentro de la iglesia. Eran momentos difíciles que Timoteo estaba viviendo. Pero analizando un poco este versículo y viendo un poco más detenidamente, cuando leía no descuides, es curioso porque aquí no está tratando con algo que pudiera ocurrirnos en algún momento de nuestras vidas cristianas o pudiera no ocurrirnos. No, aquí nos está enseñando, y de hecho la forma verbal imperativa de aquí de esta palabra, no descuides, que es ameleo en el griego, lo que está tratando de que nosotros entendamos que por implicación ya Timoteo estaba siendo tentado a descuidar el don que había en él. Eso es lo que gramaticalmente nos enseña el texto y es lo que a veces no vemos. Así que cuando Pablo le dice a Timoteo no descuides, no es que Timoteo se encontraba en su mejor momento, ¿verdad? No es que Timoteo estaba haciendo las cosas de manera entregada, con todas sus fuerzas. No, lo que nos está enseñando aquí la palabra de Dios es que Timoteo muy posiblemente pudiera estar en peligro de abandonar el ministerio. Y esa es la razón por la que dice no descuide de manera imperativa, porque no es opcional, está dando un mandamiento a Timoteo. Nota que no es algo optativo, no es algo para elegir, no, es un mandamiento porque Timoteo estaba siendo tentado, amenazado a abandonar el ministerio. Y en varios textos nos hace ver la misma idea. Y esto que nos enseña, nuevamente en un paréntesis a modo aplicativo en ti y en mí, que tú y yo no estamos exentos de este peligro tampoco. No estamos exentos. Si Timoteo estaba siendo amenazado a abandonar o a descuidar el ministerio por todas las dificultades que tenía dentro de la iglesia, nosotros no somos más que Timoteo, como tampoco somos menos. Así que Pablo está aquí dando este mandamiento, esta alerta a Timoteo, para que nosotros a nuestros días podamos ver que también debemos de identificarnos, debemos tomar nota de lo que Pablo dice a Timoteo y no vernos como hombres infalibles, que no caemos, fuertes. No es lo que somos. Somos más bien hombres débiles, que caemos, que fallamos, pero que cuando nosotros obedecemos la palabra de Dios, tenemos la garantía de que es Dios quien está manteniendo nuestras vidas, es su gracia la que nos sustenta, es su Espíritu quien nos guía. Y eso tenemos como algo garantizado dentro de la propia palabra de Dios. Así que no descuides, ameleo, no descuides. Ten cuidado que pudieras estar cayendo ya en esta tentación de abandonar el ministerio, como Timoteo estaba siendo también tentado.
Y eso es importante porque nosotros estamos viendo aquí que también es para con nosotros. Muchos son los motivos, no son pocos, pero algunos de los motivos que podemos ver tocante a las epístolas pastorales, aquí podemos ver en 2 de Timoteo, capítulo número 1, aquellos motivos por los cuales Timoteo, ya sufriendo y aguantando y batallando, podría estar en un momento de rendimiento. Y en el capítulo número 1, en los versículos del 3 al 8, dice el apóstol Pablo en la segunda carta de Timoteo: doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas. ¿Nota lo que dice ahí? Lágrimas, sufrimientos, incapacidades, debilidades, injusticias. Esto es lo que alude aquí como lágrimas. Pablo sabía de la condición de la iglesia de Éfeso, y Pablo conocía a Timoteo, y Pablo sabía de lo que estaba viviendo Timoteo dentro de Éfeso. Pablo se está aquí acordando de las lágrimas de Timoteo. Dice: para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está, ¿dónde nuevamente? En ti, por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Pablo le dice a Timoteo: Timoteo, Dios no nos ha dado espíritu de cobardía. Timoteo, ante esta situación difícil que te encuentras, como pudiéramos encontrarnos nosotros, es bueno que nosotros también pudiéramos aplicar esas palabras y traer a la memoria este texto. Dios no nos ha dado espíritu de cobardía. Entonces, ¿qué nos ha dado? Espíritu de poder. ¿Acaso Timoteo no lo sabía? ¿Sí? Pero igual que nosotros tenemos tendencia a olvidar lo que sabemos. Y a veces se nos olvida que Dios nos ha dado espíritu de poder. Dios nos ha dado su Espíritu Santo. Dios nos ha dado el poder de su Espíritu Santo para poder batallar, para poder vencer, para poder hacer frente a muchas situaciones que para ninguno de nosotros, como tampoco lo era para Timoteo, se nos son fáciles. Pero Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, Pablo dice a Timoteo: por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. ¿Cómo es que Pablo dice a Timoteo: no te avergüences, Timoteo? No sé si ves de manera, bueno, a lo mejor no de manera muy implícita, pero nosotros estamos, o mejor dicho, de manera implícita lo vemos, porque aun cuando el texto no dice claramente el motivo por el cual Timoteo se pudiera estar avergonzando, la verdad es que Pablo dice a Timoteo: no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor. Hoy hablamos en esta mañana un poco sobre esto, ¿no? Situaciones que han acontecido y demás, y recordándonos a nosotros mismos a no avergonzarnos jamás de dar testimonio de nuestro Señor. Y siempre decimos que el dar testimonio de nuestro Señor es en la vida cotidiana, en el diario vivir. Eres tú y yo quien decidimos hablar de Cristo. Esta mañana, cuando íbamos con Carmelo y Fanny temprano a las analíticas, al médico, y nos fuimos al mercado de Vegueta para esperarles hasta que nos llamara, viendo los puestos y tratando de comprar una papaya, además, bueno, dimos con un hombre que al final pudimos hablarle de Cristo, que al final el hombre se emocionó, que al final el hombre pudo escuchar el Evangelio. En fin, no es contar los detalles porque es un poco extenso. Tú y yo decidimos hablar de Cristo. Y a veces se nos olvida, hablamos antes, pudiéramos ir a hacer recado y enfocarnos con un mueble, o estar en un rastro y vender un mueble, o
una mudanza o aquí con un trabajo poniendo un bloque, 1000 maneras. Cuando nuestro trabajo principal, donde quiera que vayamos y aun cuando estamos entrando en las casas de las personas que nos llaman, es hablar de Cristo. Y vuelvo a lo mismo, ese es el evangelismo. Eso es hablar de Cristo. Donde tú y yo vamos, debemos de hablar de Cristo. No te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor. Dice Pablo a Timoteo, pastoreando una iglesia en Éfeso, antes de morir, ya después de haber escrito la primera carta de Timoteo, de la primera a segunda carta de Timoteo transcurrieron 3 años. No te avergüences, Timoteo, ya llevaba años en Cristo, ya era pastor, era maestro. Sin embargo, dice, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor. Busca maneras, no importa. Lo que sí es verdad que nosotros debemos ver a la gente, que es lo que decíamos esta mañana, al mundo como ovejas sin pastor. Y a ti y a mí no nos puede faltar esa compasión. Y la compasión que nos debe de mover es hablar de Cristo. Si tú y yo amamos a las vidas, a las personas, no solamente a nuestros familiares, que eso la carne lo ama, pero háblale de Cristo también. Si es verdad que le amas, si no, no le amas. No le amas. Si tú le amas, vas a tener que decirle cuál es su final. No, ya tendré el tiempo. Yo tuve la experiencia aquí en Canarias hace 8 años. Y lo sabéis, todo lo he hecho muchas veces. Y desde ahí me propuse no desaprovechar las oportunidades. Y tratando con la compra de un coche que estaba en medio de ello, que se mataron los dos, un matrimonio, en moto se mataron, en medio de la negociación que estábamos haciendo. Y yo le estuve hablando de Cristo en una manera un poco por encima. Yo sé cuando estoy hablando el mensaje del Evangelio, el mensaje de la cruz, la gracia, el arrepentimiento. Yo sé cuando estoy hablando de Cristo. No es mencionar el nombre de Cristo, es hablar el Evangelio de la salvación. Y yo en mis oraciones decía, dame la oportunidad de poderle hablar mañana. Se mataron esa noche, un domingo por la mañana. Y digo, no tuve la oportunidad de hablarle verdaderamente el mensaje del Evangelio. Yo no quiero que a mí me pase eso más, de verdad. Así que es normal que cuando veo a la mínima busco ocasiones y trato de decirle, ¿cree usted en Dios? Y busco maneras. ¿O qué es esta fruta y de dónde viene esto? ¿Y quién hizo? ¿Y quién la dio? ¿Quién creó? ¿Qué sé yo? Busca maneras. Pero habla de Cristo, donde quiera que estés. No te avergüences, no te avergüences, no nos avergoncemos de dar testimonio de nuestro Señor. Ese es tu trabajo principal y el mío. Hablar de Cristo, hablar de Cristo. Y aquí vemos a un Timoteo enfriándose. Hemos visto, aviva el fuego del don que está en ti. Aviva. Es lo que Pablo dice a Timoteo. Aviva el fuego del don de Dios que está en ti, que está en mí. No dejemos que ese fuego se apague. Y para que ese fuego no se apague, tú y yo necesitamos una comunión directa, continua con nuestro Dios, antes que con nuestra esposa, antes que con los chicos, hijos. Dios es lo primero, de verdad. Debe de ser lo primero, Dios. Y si tú y yo no nos despertamos con ese anhelo, ya te puedo decir de antemano, y yo incluido igual que tú, estamos enfriándonos. No es buen síntoma, estamos enfriándonos. Si tú no hablas de Cristo, yo no hablo de Cristo, estamos enfriándonos. Somos muy buenas personas en Red Bull, muy trabajadores, muy chistosos, muy buena gente. Eso no vale para nada, los hay mejores. Tú y yo tenemos un ministerio, es hablar de nuestro Señor, no avergonzarnos de nuestro Señor, dar testimonio de nuestro Salvador. ¿Ven? Esa es la parte principal tú y yo tenemos. No es llevar un buen ratito agradable, eso déjalo a la obra social. No, hay que tener cuidado porque si no la gente te puede ocurrir igual que a mí, desaparecer, morir y nunca más tener la oportunidad. ¿Y quién sabe lo que Dios puede mandar de mí como de ti? Si tú estás bien con Dios, si yo estoy bien con Dios, tú vas a hablar de Cristo. Por favor, no me digas una tontería porque no te la creo. Tú vas a hablar de Cristo. Tú no vas a contar cuentos, a contar historias de nada del mundo. Por favor, tú vas a hablar de Cristo.
Pero si eso no es lo primero, tú estás frío, yo estoy frío. Y eso no es buen asunto. Eso es lo que estaba viviendo Timoteo. Eso es lo que estaba viviendo Timoteo. Así que si nos asustamos, tomemos como aplicación lo que Pablo le está aquí enseñando y corrigiendo a Timoteo. Timoteo, despierta, no te acobardes, no tengas miedo. Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, amor, dominio propio. Timoteo, no lo olvides. Sal de ese agujero, Timoteo. Dar testimonio, Timoteo, de nuestro Señor. No te avergüences. No te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Qué poco nos gusta esto. Claro que hablar de Cristo, yo recuerdo muchas situaciones aquí en los países donde he estado, en el campo misionero, ha ocurrido mil y unas. Hablar de Cristo no ha sido fácil. Y he visto dando folletos y evangelizando también un hombre de querer pegar a nuestra hija pequeña, simplemente por darle un folleto, de ir con nosotros y repartiendo folletos y simplemente enfocarse de una manera contra ella. Y tú como padre puedes hacer dos cosas. Una, actuar como actuaría cualquier padre. Otra, si estás bien con Cristo, actuar como actuaría un cristiano. Y aprovechar eso para hablar de Cristo. Porque aquí el tema principal es hablar de Cristo y que nuestra carne no nos traicione. Ha habido momentos muy buenos. Y tú lo sabes igual que yo. Momentos en los cuales uno habla con una tranquilidad y surgen las cosas y acompañan la gente que está escuchando o la familia que está escuchando, todo va bien. Hay momentos que son hostiles, no cambia el asunto. Igualmente hablamos de Cristo porque no nos avergonzamos sin importar lo que ocurra, porque amamos esas vidas como ovejas sin pastor. Y la compasión a la cual hace aquí alusión el texto es esa misericordia que Jesús tenía, tiene que ver con la predicación del Evangelio en nuestros días. ¿Qué muestra más grande de amar a una persona y hablar del Evangelio para que pueda ser salvo de ese infierno que le toca si parte sin Cristo? Es el Evangelio el único medio que tenemos los hombres para ser salvos. Dice en el versículo número 12 también, un poco más adelante, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo. Ahora dice Pablo, Timoteo, no eres el único. No te compadezca tanto de ti mismo. Pero yo estoy viviendo, yo estoy sufriendo por una causa que tiene que ver con Cristo. Yo estoy preso, Pablo aquí está preso en Roma, literalmente ahora está en Roma, no está en Roma en una casa alquilada por 2 años, como está en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 28. No, ahora está aquí preso en Roma con un emperador llamado Nerón que va a decapitarlo. El asunto es distinto, totalmente distinto, es una prisión física. Y esta es la entereza que tiene el apóstol Pablo. Y le dice a Timoteo, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo porque yo sé a quién he creído. Y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Retén la forma de las sanas palabras de mí, que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito que el Espíritu Santo mora en nosotros. Ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son Figelo y Hermógenes. Como diciéndole Pablo a Timoteo, te voy a recordar un poco lo que a mí me aconteció. Yo, a modo personal, creo que aquí Timoteo se estaba sintiendo solo. Y lo que Pablo le dice a Timoteo, a mí me abandonaron, con nombres de las personas. Me abandonaron, me quedé muy solo. Y de hecho, al final del capítulo número 4, nos lo dice de manera más específica, antes de morir. Así que Timoteo está en una situación, no en todo su auge, no en sus fuerzas, no en sus mejores momentos, donde muy posiblemente él está descuidando el ministerio. Él está a punto de abandonar, de tirar la toalla. Él está descuidando el don que el Espíritu Santo le había conferido, la tarea que Dios le había encomendado. Y aquí vemos a un Pablo animando y exhortando
para que Timoteo pudiera abrir los ojos y responder como también posiblemente nosotros pudiéramos hacerlo en nuestros días. La clave la marca la honestidad, la sinceridad de tu condición y la mía delante de Dios. Nuestro reconocimiento de lo que realmente estamos viviendo. Así que podemos ver algunas de estas presiones a las que Timoteo estaba aquí llevando, afrontando. Dice en el capítulo número 1, hemos visto, versículos 6 y 7, algo que es sumamente importante y que es un texto que va en paralelo al que estamos estudiando en cuanto a estas hostilidades, estos sufrimientos, estas posibles soledades en las cuales se pudiera estar encontrando Timoteo, sin lugar a duda. Estar luchando permanentemente, este desgaste dentro de la iglesia, con falsos cristianos, con falsos maestros. Es un desgaste, era un desgaste duro. Pero me llama la atención cómo Pablo, después de 3 años de la situación que estuvo advirtiendo al principio, el consejo que tiene para Timoteo es el consejo de que avives, de que despiertes, de que pongas a funcionar el don que Dios te dio, Timoteo. Aviva ese fuego del don, el fuego del don de Dios que está en ti. Qué importante, seguía estando ese don en él. Solo que había que avivarlo. Había que avivarlo. Timoteo, hay que avivarlo. No puedes quedarte en la condición en la que estás. Timoteo, sal de ahí. Sal de ahí. Así que esta es la condición en cuanto al cuadro histórico que nosotros podemos ver en este tiempo de Timoteo, cómo se encuentra. Pero nosotros cometeríamos un error si estamos hablando de don, estamos hablando de dones y no damos el significado o especificamos qué es lo que tiene que ver don o dones. Yo creo que hay un capítulo y recomiendo que sería bueno que lo leyerais cuando tuvierais tiempo. En 1 Corintios capítulo número 12, del versículo número 1 al versículo número 31, te encontrarás con el capítulo más copioso tocante a la doctrina de los dones del Espíritu Santo. Esos 31 versículos es esencial para poder entender los dones. Es sumamente importante. Pero sabes, otra de las cosas que muchas de las veces, cuanto menos algunas de las veces, tocante cuando hablamos la doctrina de los dones, de la doctrina del Espíritu Santo y demás, ignoramos que nosotros como cristianos, todos los cristianos, cuanto menos tienen un don del Espíritu Santo. Todos los cristianos, cuanto menos, tenemos un don del Espíritu Santo. Y Dios es tan sabio que eso está en ti y en mí para no tener ninguna excusa de que nos sentemos en la iglesia, no sirvamos a Cristo, o de que no sirvamos a nuestro hermano. Todo cristiano tiene un don. La pregunta es, ¿qué estás haciendo con tu don? ¿Qué estoy haciendo con mi don? ¿Por qué no hablamos de dones? ¿Por qué no entender qué es lo que son los dones? ¿Para qué son los dones a nuestros días? Porque la Biblia nos lo sigue enseñando en la misma manera como Pablo lo está aquí enseñando a los corintios. Así que nosotros vemos que no solamente Pablo, nosotros podemos ver que el mismo apóstol Pedro, en su primera carta, en el capítulo número 4, 1 de Pedro capítulo número 4, versículos 10 y 11, mira lo que Pedro está aquí enseñando. ¿Timoteo de Gante o Pedro? Primera de Pedro, ¿no? Capítulo 4, versículo 10 y 11. Dice, cada uno según el don que ha recibido. Vuelvo a leer. Cada uno según el don que ha recibido. Ese texto, esa frase nos está enseñando que hay algo que hemos recibido y lo hemos recibido todos. Otra cosa que nos enseña es que no todos hemos recibido lo mismo.
Por eso dice, cada uno según el don que ha recibido. Pero es cada uno. Aquí cada uno tiene que ver con la iglesia. Cada uno de los miembros del cuerpo de Cristo. Cada cristiano, según el don que el Espíritu Santo le ha conferido, dice Pedro. Ministrelo a los otros. Un don es para ministrarlo, para ejercerlo, para practicarlo, para usarlo. Y Pedro dice que ese don que a ti Dios te ha conferido, al igual que a mí Dios me ha conferido, don o dones, son, para ministrarlo a los otros. Mira lo que dice, como buenos administradores, o siervos de la multiforme gracia de Dios. Así que tenemos, cada uno de los cristianos hemos recibido cuanto menos un don, y ese don o dones que hemos recibido es para ministrarlo a otros, para usarlo, para ejercer sobre ello. Me gusta como dice la Biblia de las Américas, úselo sirviéndoos los unos a los otros. Úselo sirviéndoos los unos a los otros. Quiero que veamos la cercanía del don. El don del Espíritu Santo en nosotros para edificación de la iglesia no tiene que ver con el mundo incrédulo. No, el don del Espíritu Santo que te confiere, que me confiere, que nos da, como dice el apóstol Pedro, cada uno según el don que Dios le ha conferido, que Dios le ha dado, ha de usarse. Sirviéndoos, o sea, aquí está hablando el cristiano con un don y el otro cristiano con otro don. Sirviéndoos, para estos son los dones, para servicio, entre otras cosas. Dice sirviéndoos los unos a los otros. Ahora, Pedro está escribiendo a cristianos, a la iglesia. Pedro está diciendo que todo cristiano tiene un don. Pedro está diciendo que el don es para usarlo. ¿Para usarlo de qué manera? Sirviéndonos entre los cristianos, edificándonos entre los cristianos. ¿Por qué? Porque los dones del Espíritu Santo es para edificación de la iglesia, de un bien común, de provecho, dependiendo de la versión. Entonces la iglesia es edificada por medio de los dones del Espíritu Santo. Entonces una de las funciones principales de los dones del Espíritu Santo es para que lo usemos cada uno, cada cristiano, sirviéndonos entre nosotros, según la multiforme gracia de Dios. Pero hay que usarlo. Dice en el versículo número 11, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. O sea, si alguno habla, que hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, o si alguno sirve, que es un sinónimo, sirve o ministre conforme al poder que Dios da. Pero mira, ¿para qué es la pregunta que hacemos al texto? El texto nos contesta a nuestra pregunta. Y dice, para que en todo sea Dios glorificado. El don no tiene que ver contigo en particular, ni conmigo en particular. El don, cuando la iglesia es edificada porque se está usando para el bien común, sirviéndonos los unos a los otros, eso muestra que tiene que ver con alguien y no somos nosotros, sino tiene que ver con la gloria de Dios. Y es lo que Pedro dice, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Qué texto tan claro. Qué enseñanza tan evidente de los dones. ¿Qué cristiano puede decir que yo no he recibido ningún don del Espíritu Santo? Y la Biblia dice, mentira, tú has recibido un don. Lo que ocurre es que tú no quieres usar tu don. Tú quieres usar el don que tú quieres, que yo no te he dado, dice Dios. Y estás perdiendo tu tiempo dentro de la iglesia. Eso es lo más normal que se ve en la iglesia. Normalmente el Dios que Dios confiere no es el que queremos. A veces estamos siempre anhelando el don que Dios le dio ¿a quién? A otro hermano. ¿Por qué? Porque nuestra naturaleza caída
siempre tiene tendencia, aún en unos más, en otros menos, a codiciar. A codiciar lo que no tenemos, porque queremos lo que tiene el otro, sin saber, o mejor dicho, sin estar reparando en un punto muy importante, que no está siendo Dios glorificado, que mi vida no está siendo edificada, que yo no tengo crecimiento, madurez cristiana. Hay una cosa que muchas de las veces nosotros no prestamos mucha atención, y esa es la vida de un cristiano. Tú ves la vida de un cristiano, tocante a su crecimiento, tocante a su madurez, y entre otras cosas que pudiéramos decir cuál es el motivo por el cual no crece o no madura, hay una que no falla. Una está metida en esa ecuación y tiene que ver con algo muy sencillo: no está usando el don que Dios le confirió, entre otras cosas. Entonces, cuando un cristiano no está usando el Dios que Dios le ha conferido, ese es un cristiano estancado. No crece, por más que aparente, por más que diga, por más que quiera. No hay un crecimiento salubre en esa persona, porque Dios ha conferido un don, le ha hecho una capacitación para que obre dentro de la iglesia, para que sirva con la iglesia, y Él está excluyendo ella este don de esta manera. No, yo estoy escogiendo qué don. Yo escucho a personas decir cada cosa. Yo escojo qué don quiero. Eso no es bíblico. Según la Biblia dice que Dios da soberanamente, de manera totalmente arbitraria, a cada uno como Él quiere. Nuestra inconformidad hace que podamos añadir palabras a la Biblia, siendo una maldición según Apocalipsis, tanto si se añade como si se le quita. Pero esa es nuestra inconformidad. Así que tú y yo tenemos dones. Volvemos al punto principal de que estamos tratando con Timoteo. Timoteo tenía dones y estaba descuidándolo. Y muy posiblemente, con más razones que tú y yo, posiblemente también estemos descuidando. Pero ni él se podía justificar, ni tú y yo tampoco podemos justificarnos. ¿Qué vamos a hacer con el don que Dios nos ha dado si somos cristianos? ¿Qué entendemos por dones? Eso demuestra que no hay una doctrina saludable de los dones. Algunos buscan cosas de los dones sensacionales, sobrenaturales, y Dios dice: ¿qué Biblia lees? ¿Qué Biblia lees? A veces son cosas que escuchamos solamente, sin profundizar. Pero este es un buen punto. Pero Pablo también, escribiendo a los Corintios, en 1 Corintios capítulo número 12, versículo número 4, si cada cristiano tenemos un don del Espíritu Santo, y el fin del don que Dios nos da de manera soberana es para que lo administremos, o sea, para que lo pongamos en prácticas, para que lo usemos, para que lo ejercitemos, y a la misma vez para que no lo escondamos, para que no lo guardemos para nosotros mismos. Entonces, ¿qué es lo que Pablo está enseñando tocante a este principio? Que usemos fielmente. Que usemos fielmente como buenos administradores, dice, de la gracia de Dios. Y dice en 1 Corintios capítulo número 12, en el versículo número 4, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerio, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, ahora bien, Dios que hace todas las cosas en todos, es el mismo. En todo el asunto de los dones, dice que Dios es el mismo. En el versículo número 7, el apóstol Pablo dice: pero cada uno, hay una responsabilidad en ti y en mí, pero cada uno, dice, le es dada la manifestación del Espíritu, el don del Espíritu Santo, ¿para qué? Dice, para provecho. En el griego es sumfero, dice para el bien común o para beneficio. Eso es lo que significa provecho. Pero
Pablo nos dice que cada uno le es dada la manifestación del Espíritu. O sea, que cada uno hemos recibido un don del Espíritu Santo para un bien común, o para un beneficio común, o para provecho. ¿Por qué? Dice en el versículo número 8. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu y a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero, versículo número 11, pero ante todo el círculo de estos dones, todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo, mira cómo dice, cada uno en particular, de manera personal, repartiendo Dios de manera soberana, repartiendo cada uno en particular, dice, como Él quiere. Así que si Dios ha puesto este querer en ti y en mí, como dice a los filipenses, y Dios pone también el hacer, ¿quién tiene el problema? Dios da el don, porque Él pone el querer para que tú y yo hagamos. Dios da el don para que hagamos, pero ¿de quién es el problema cuando no lo hacemos, cuando no practicamos el don? Cuando no lo ejercemos, ¿es de Dios o es nuestro? No hay más, es nuestro. Eso es lo que estaba viviendo Timoteo. Y la pregunta es, ¿nos identificamos nosotros a veces en esto? Yo sí. Debemos de identificarnos. Ten cuidado, no descuides el don que hay en ti, en mí. Repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Por tanto, hay cosas que hemos visto tocante a los dones, o alguna de todas las cosas que se puede ver de una manera más amplia tocante a la doctrina de los dones, son dados por el Espíritu Santo, son dados de manera soberana, en particular, cada uno como Él quiere, son dados para provecho. Es otra cosa que podemos ver de la doctrina del Espíritu Santo tocante a los dones. Es dado para la edificación de la iglesia. Es otro punto importante. Hemos visto también que cuanto menos todo cristiano tiene un don, es otra cosa importante que tú no te puedes excusar ni yo. No importa el don si es notorio o no notorio, reconocido ante los ojos de los hombres. Lo importante es que tú y yo tenemos que saber que quien te ha conferido ese don, como Él quiere, mejor, ¿no? Suena mejor. Con Dios eso no me gusta. Como Él quiere. Se llama el Espíritu Santo. Y de manera soberana lo ha hecho para contigo y para conmigo, para que tú y yo lo pongamos en práctica. Recuerda, una vida que no ejercita el don que Dios le ha dado, nunca crece. De verdad te lo digo, no vas a crecer o no voy a crecer. Ahora, si tú practicas el don que Dios te ha dado, tú lo ejercitas, no lo descuidas, tú vas a crecer, vas a tener madurez, porque tú estás tratando de edificar a la iglesia como tú también eres edificado por la iglesia, que es lo que Pablo nos está enseñando. Mira cómo dice Efesios capítulo número 4. Efesios capítulo número 4, versículo número 11 y 12. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Y el versículo número 12 dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Timoteo estaba teniendo esto en poco, porque uno de los ministerios, de los dones que vemos que Timoteo tenía, evangelista, pastorear, enseñar, liderar. Entonces, la función suya era poder capacitar a los santos para que los santos estuvieran capacitados para la obra del ministerio, para la edificación de la iglesia. Timoteo no estaba teniendo esto como fresco en su mente. Es como que no estaba en el lugar que debía de estar. No, Dios nos ha capacitado, nos ha dado capacitaciones soberanas, extras
porque no están aquí en esta tierra, vienen de Dios, del Espíritu Santo, así que son extraordinarias para este tipo de funciones o principios que estamos enseñando. Así que no descuidemos nuestro don, sino que usemos nuestro don sirviéndonos los unos a los otros para el bien común, para el bien común. Por eso es que Pablo dice a Timoteo, no descuides el don que hay en ti. Aviva el fuego. Aviva, Timoteo, el fuego de Dios que está en ti. Y por último, brevemente, que este es algo menos importante, no por quitar la importancia porque está en la Biblia, sino tocante a la doctrina o la enseñanza. La segunda parte del texto nos dice, para dejar este texto y no continuar con el versículo 14, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Eso es lo que nosotros vemos en esta segunda parte del versículo número 14. Ahora nosotros tenemos que ver aquí, tocante a este punto, sin descartar o desvalorar esta parte, pero simplemente está tratando de asimilar o que nosotros podamos ver también de cómo era el método que existía en la iglesia primitiva para diferentes funciones, para diferentes cargos, ministerios. Y nosotros vemos diferentes pasajes de las Escrituras donde podemos ver qué es lo que significa o qué es lo que se hacía en diferentes lugares o tiempos. Pero lo más entendible que podemos ver a todo esto, y es que pudiera haber ocurrido en público lo que Timoteo había recibido como ese don que le caracterizaba para ser comisionado a pastorear. Y muy posiblemente alguien en la iglesia, de manera profética, estaba anunciando qué es lo que Dios había dado a esa persona. Eso es lo que más peso tiene tocante a otras muchas ideas en cuanto a la iglesia. Yo abrazo esta, creo que es la que más sentido tiene, es la más sencilla. No hay que profundizar mucho para ver qué es lo que nos está enseñando esta parte del versículo. Y habla de que esta profecía tuvo que ver con algo conferido, con un anuncio, con algo que es extraordinario o una comunicación especial de Dios para esa persona. Por último dice, la imposición de las manos del presbiterio. Y este era un símbolo usado en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Pero nosotros en el Nuevo Testamento lo vemos en diferentes lugares, sobre todo en el libro de Hechos de los Apóstoles. Cuando estaban siendo escogidos los 7 diáconos, nosotros vemos en Hechos capítulo número 6, en el versículo número 6, podemos ver que también está usando tocante a este punto que estamos viendo. Dice, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Es un acto simbólico que se usaba en la iglesia, que se usa en la iglesia para designar, para reconocer, para bendecir, para orar a alguien tocante a un ministerio o una situación especial. En Hechos capítulo número 13, en el versículo número 3, también cuando Bernabé y Saulo de Tarso, ya Pablo, emprendía su primer viaje misionero. Y aquí también en el versículo número 3, el versículo número 13, nos dice algo que también tiene que ver con este símbolo. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. El mismo principio. La imposición de las manos del presbiterio. Y presbiterio viene de la palabra presbítero, la palabra que tiene que ver con obispo, con supervisor, con anciano, que es lo mismo que un pastor. Y lo que está tratando en su contexto, lo que había ocurrido, tenía que ver con ancianos dentro de esa iglesia, que se había anunciado su ministerio o sus dones. Eran esos líderes espirituales que tenían autoridad para orar o confirmar el llamado que Dios le estaba confiriendo, en este caso, a Timoteo. Así que para acabar, nosotros tenemos que recordar lo mismo que Pablo estaba tratando de que Timoteo recordara. Que nosotros cultivemos el don que Dios nos ha dado. Que no lo descuidemos.
que lo hagamos con diligencia. Que lo hagamos con diligencia. Y que no permitamos que las dificultades, las hostilidades, las batallas que en el día a día tenemos, que no permitamos que eso apague el fuego del don que está en nosotros. Que Dios nos sacuda, que Dios nos despierte, que Dios nos ayude, que su gracia nos ministre para tomar consejo a modo aplicativo de lo que hemos expuesto y poder ver que cuando tú y yo nos encontremos en una situación similar a la de Timoteo, cosa que nosotros pensamos que es muy inusual, y yo te puedo garantizar que es más usual de lo que tú y yo a veces pensamos. Recuerda, si tu vida y mi vida está estancada y no madura, no hay madurez, no hay crecimiento, tú y yo tenemos escondido el don que Dios nos ha dado, que Dios nos ha conferido. Ponlo en práctica, ponlo en obra. Ejercítalo para que la iglesia sea edificada, porque para eso se nos fue dado. Amén. Pues Señor, te damos las gracias, Padre. Te damos las gracias por tu palabra en esta noche, Dios, por lo que hemos podido aprender a través de este texto en el cual nos ministra tocante a lo que estaba viviendo Timoteo y a lo que Pablo le estaba enseñando. Queremos, como hijos tuyos, como tu pueblo, como tu iglesia, no descuidar el don que tú nos has dado. Señor, ayúdanos a no descuidar el don que tú nos has dado. Y cada quien de nosotros, cada quien de tus hijos, tenemos, lo dice tu palabra, cuanto menos un don. Señor, ayúdanos a ser fieles, a administrarlo conforme a la multigracia tuya, Dios. Señor, ayúdanos a tener esta valentía para no avergonzarnos de dar testimonio de ti, Cristo. Señor, que tu Espíritu Santo nos llene, que nos vacie de nosotros mismos, que tú nos dé de tu poder, Dios, de tus fuerzas, de tu capacitación, para que cuando vayamos donde vayamos, hagamos lo que hagamos, estemos donde estemos, Señor, tú nos recuerdes que hay gente que no te conocen y que tú nos has puesto para ser luz en este mundo oscuro. Fuiste tú quien dijiste, Dios mío, de manera escritural, vosotros sois la luz del mundo. Señor, nosotros somos la luz del mundo porque te seguimos a quien eres realmente la luz. La palabra dice que yo soy la luz del mundo y todo el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá esa verdad, ese peso, ese respaldo tuyo, esa vida que proviene de ti, Cristo. Señor, gracias por Cristo, por su ejemplo. Señor, gracias porque eres insuperable, eres único, por tratar con nuestras vidas, guardarla, cuidarla, por haber tenido tanta misericordia, Dios. Ayúdanos tú, oh Dios. Ayúdanos tú en el nombre de Jesús a tener oportunidades y ocasiones, a ser diferentes, poder mostrar que tú eres nuestro Señor y poder mostrar al mundo que tú vives, que tú reinas, que tú sigues salvando vidas, que tú sigues siendo el Señor. Tú eres el único Señor, el único Rey de Reyes, que somos nosotros bajo la influencia de tu Espíritu Santo quienes somos llamados a predicar el Evangelio. Tú dijiste a los discípulos y también a nosotros, id y predicar el Evangelio a toda criatura, por todo el mundo, enseñando las doctrinas, enseñando tu palabra. Ayúdanos a conocer tu palabra, Dios. Danos tu hambre por ti, por tu palabra, en nuestras vidas, en nuestros corazones, con nuestras familias, con nuestros hijos. Señor, danos tú ese hambre. ¿Qué hay más importante que esa verdad? No hay nada más importante que ello. Ayúdanos a que no perdamos nuestro tiempo. El tiempo nuestro es breve. Es muy breve, Señor Dios. Danos tú esa fuerza, ese celo de ti, Cristo, para amarte y servirte con todos nuestros corazones. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, Padre. Amén.